Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tocamos diferentes temas y también les sugerimos que nos envíen esos temas que ustedes desean que nosotros conversemos un ratito aquí en este programa a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS y MECA. Y les damos las gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las enfermedades periodontales y para eso contamos con la presencia del doctor Alejandro Quesada González, quien es odontólogo general avanzado y labora en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? La idea es hablar de un tema que tiene mucha relevancia actual y hacerlo de la manera más sencilla para que el concepto le quede claro a todos, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, hablemos un poquito primero, cuando hablamos de enfermedad periodontal, nos referimos propiamente a la encía, ¿cierto? Ok, bueno, eso es importante. Antes de entrar propiamente en el tema de qué es enfermedad periodontal, es importante definir qué es el periodonto, porque la enfermedad periodontal pues, es la que afecta al periodonto. Como la palabra lo dice, periodonto son todas las estructuras que rodean y dan soporte a las piezas dentales. Está constituido por varias estructuras. La más conocida por todas es la encía, ¿verdad? Pero no solamente es la encía, es la encía, una estructura que se llama ligamento periodontal, que lo que hace es unir los dientes al hueso, ¿verdad? Porque los dientes están inmersos en un hueso que se llama el hueso alveolar, ¿verdad? No están en el aire. Y por último, una estructura que se llama el cemento, que es lo que cubre la raíz. Esas cuatro estructuras, que les repito, la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento, todas esas cuatro estructuras conforman el periodonto. Entonces, la enfermedad periodontal es un conjunto de condiciones que van a afectar el periodonto, ¿verdad? Genéricamente, o algunas personas la conocen como enfermedad de las encías, porque de esas cuatro estructuras del periodonto, la más conocida por todas es la encía, ¿verdad? No es la única, pero es la más conocida. Entonces, a veces se le denomina como enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías, pues, o cuando solamente la encía es la que está afectada, hablamos de gingivitis, porque otra forma de denominar la encía es decirle gingiva también, ¿verdad? Entonces, son sinónimos. Entonces, la gingivitis es una afectación que solamente está circunscrita a la encía. Cuando ya ese problema avanza más allá de la encía, sino que empieza a afectar ese ligamento periodontal que les dije antes, o afecta el hueso, incluso el mismo cemento de la raíz, y ya estamos hablando de periodontitis. ¿Ok? Entonces, es importante también determinar que cuando el periodonto está sano, tiene varias características que incluso son visibles, que son apreciables a simple vista. Como que, bueno, por ejemplo, con respecto a la encía. La encía, en su estado normal, es una encía que de un color que es como se dice en la teoría, como un rosado coral pálido. Sí. ¿Okay? Entonces, siempre que uno vea una encía, lo ideal es que se vea rosadita. Tiene la consistencia como la cáscara de una naranja. La encía tiene unos pequeños poritos, pequeñitos, más o menos como la cáscara de una naranja. La encía en condiciones normales no debería de sangrar, entonces ese es un punto importante. A veces la gente dice que me está sangrando la encía. Cuando la gente, digamos, se lava los dientes o qué sé yo, esté comiendo, le pega un mordisco a una manzana y vea que la manzana queda llena de sangre, o cualquier alimento en general, eso es una señal de que hay algo que no está bien, porque la encía de manera natural no debería de sangrar. Ahí sí tal vez podríamos hacer la distinción, doctor, de que es cuando sangra por sí sola. Cuando sangra por sí sola, sí, porque uno puede, digamos, darse un cepillazo, ¿verdad? Exactamente, o puede un trauma con alguna comida o algo y pues puede sangrar, pero por el trauma, sí, casi que de manera espontánea. Okay. O simplemente con un pequeño, en el pequeño cepillado, ¿verdad? Que está la gente cepillándose los dientes nada más sin tocarla en sí y que ella empiece a sangrar, okay. ¿Verdad? Entonces, ese es el tipo de sangrado que debe de servirnos de alerta de que hay algo que no está normal, porque, le repito, de manera natural o normal la encía no debería de sangrar. Entonces, si sabemos que la encía en condiciones normales es rosada, tiene la consistencia de la cáscara de la naranja y no sangra, y vemos, entonces partiendo de esos conceptos, si vemos una encía más bien que esté roja, que esté como hinchada, que sangre con facilidad,
ya todo eso nos tiene que servir de alerta de que hay algo que no está bien. Entonces podemos diagnosticar la enfermedad periodontal a partir de las cosas que uno clínicamente logra ver. Todas esas cosas que le acabo de decir, pues son cosas que uno logra ver clínicamente, ¿verdad? También algo que es muy importante es que entre los dientes y la encía hay un pequeño espacio que se llama el surco gingival. Ese pequeño espacio es muy importante para todo lo que es la fisiología y el mantenimiento del estado basal del periodonto. Y en condiciones normales debería medir de 1 a 3 milímetros. Entonces eso es lo normal. Hay un acto que el odontólogo realiza que se llama un sondeo. El sondeo es una forma de medir ese espacio. Si uno mide ese espacio y se da cuenta que se mantiene entre 1 a 3 milímetros, esas no son las condiciones normales. Pero si uno mide ese espacio, si lo sondea y va más allá de esos 3 milímetros, quiere decir que hay algo que ya está afectando ese ligamento periodontal, esas fibras que unen el diente al hueso, entonces ya también son una mala señal. Entonces, si vemos un paciente que sangra con facilidad, las encías sangran con facilidad, se le ven hinchadas, vemos la presencia incluso de una gente que se llama el sarro, ¿verdad? El sarro o cálculo dental, es como una costrita amarilla calcificada que se hace en los dientes. Si lográramos ver esa costrita en un microscopio, veríamos que es como millones de bacterias, ¿verdad? Ahí calcificadas, que están irritando de manera crónica la encía, ¿verdad? Entonces, si tenemos todas esas situaciones, tenemos un sondeo que va más allá de los límites normales y tomamos, digamos, radiografías para ver internamente esas piezas y vemos que se va perdiendo el hueso, entonces eso yo le digo a los pacientes que es como una casa que tenga mala la varilla de construcción, ¿verdad? Entonces es una casa que con el primer temblor se va a ir poquito a poco se va a ir cayendo, ¿verdad? Hasta que igual es con los dientes. Entonces el periodonto es como la varilla de construcción de una casa. Entonces si ese periodonto se va poco a poco deteriorando, entonces las piezas se van poco a poco aflojando hasta que en algún momento se terminen de perder. Doctor, ¿y qué es lo que causa la enfermedad periodontal? Hacia ese punto, digamos, que es muy importante. La enfermedad periodontal tiene una predisposición genética importante. Entonces uno le explica a los pacientes que hay una predisposición, una herencia ahí lamentable que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces hay gente que tiene esa predisposición, así como hay gente que tiene predisposición a padecer de diabetes o de hipertensión, etcétera, ¿verdad? Definitivamente que todos sabemos que en la boca tenemos millones de bacterias, ¿verdad? O hongos y demás. Entonces hay bacterias que se vuelven patógenas. Patógenas quiere decir que se vuelven, digamos, en contra del huésped, en este caso de las piezas dentales. Y entonces la presencia de estos microorganismos patógenos específicos nos va a permitir que se dé la condición. Pero para eso tiene que haber una unión también de factores, y entre ellos los malos hábitos. Esos son vitales. Si uno, por ejemplo, tiene una predisposición para una enfermedad, pero evita que eso se vaya a dar, entonces, pues, como la palabra acabo de decir, pues, la idea es que no se dé la condición. En el caso de la enfermedad periodontal hay una serie de hábitos, como por ejemplo una higiene oral deficitaria, gente que no se limpia bien la boca, los dientes, no utiliza una buena técnica de cepillado, no utiliza un buen hilo dental, no tiende a ir de manera periódica al odontólogo. Además de eso, pues, otros hábitos malos como el fumado, por ejemplo. El fumado expone mucho a la aparición de la enfermedad periodontal. Entonces, las causas son básicamente esas que le acabo de decir repitiendo. Entonces, una predisposición genética hereditaria, la presencia de ciertos microorganismos patógenos, pero principalmente esos malos hábitos que le acabo de decir. Porque si el paciente tiene esa predisposición, pero tiene una buena higiene, puede que no llegue a desarrollar la condición, ¿verdad? ¿Y cómo evoluciona la enfermedad cuando se da? Eso es un buen punto, porque yo usualmente le digo a los pacientes que eso no es algo que se haga de la noche a la mañana. O sea, no es algo como que ayer no lo tenía y hoy ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, casi siempre la enfermedad, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque también hay sus excepciones. En la mayoría de los casos la enfermedad periodontal va evolucionando de manera lenta. ¿Okay? Entonces casi siempre empieza como una gingivitis, que les dije hace un rato, que es una inflamación solamente de las encías. Sí. Entonces casi siempre empieza con las encías. Entonces, si logramos detener el proceso a tiempo, hasta ahí llegamos. Pero si esa gingivitis sigue aumentando, van pasando los meses, se sigue acumulando de manera crónica comida porque el paciente no se cepilla bien, esa comida se empieza a acumular incluso en ese surco gingival que les dije antes, entonces se empieza a meter toda esa materia y todo ese cálculo, ¿verdad? Se empieza a meter entre el diente y la encía y se va haciendo el problema. Entonces,
Empezamos con una gingivitis que se va convirtiendo en una periodontitis leve. ¿Eso qué es? Que ya, digamos, hay en pequeñas cantidades de sarrito y cositas de ese tipo. Luego pasamos a una periodontitis un poco más moderada, donde ya hay pérdida de hueso, ¿verdad? Ya hay la inflamación se vuelve crónica, ya incluso hay exudado de pus. Hay gente que uno le hace así como ciertos movimientos en la encía y drenan pus, ¿verdad? Ya hay una infección ahí. Sí. Hasta llegar a casos más severos donde ya las piezas son totalmente flojas y no queda más que extraer los dientes, ¿verdad? Se vuelven tratamientos bastante más agresivos y traumáticos, pero todo ese paso, desde gingivitis hasta una enfermedad periodontal severa, en la mayoría de los casos, lo repito, ¿verdad? Es un proceso lento. Entonces uno le explica a los pacientes eso, que casi siempre es algo que ya viene crónico de años y lo ideal es detenerlo desde el momento en que uno lo empieza a observar. ¿Y cuál es el tratamiento? Ok, el tratamiento va a depender del tipo de enfermedad periodontal. Okay, digamos, si es una simple gingivitis, puede ser que con una limpieza dental, con una cosa que se llama un raspado, que ya es como la eliminación de ese sarro. El sarro, yo le digo a los pacientes que, o la palabra cálculo significa como piedra, entonces es como una piedrita que se hace alrededor de los dientes, entonces hay que estarlo eliminando cada cierto tiempo. Por eso cuando uno ve en los espacios publicitarios de ciertas compañías, ¿verdad?, que la limpieza, aquí el odontólogo cada 6 meses, eso tiene un fundamento teórico real, ¿verdad? Hay que estar yendo al odontólogo por lo menos unas 2 veces al año. Hay pacientes que yo les explico que tienen que ir más seguido, unas 3 veces al año, cada 4 meses. Ok, entonces el tratamiento, como le estaba diciendo, depende del tipo de enfermedad periodontal. Si es solamente gingivitis, si es una inflamación de las encías, con una buena limpieza y explicándole al paciente cómo debe cepillarse, cómo debe cuidarse en su casa, hasta ahí es suficiente. Si ya el problema es un poco más avanzado, ya hay cálculo, ya hay una profundización de ese surco gingival, ¿verdad? Ya hay un problema un poquito más avanzado, puede ser que el paciente requiera algún tipo de cirugía de encías, ¿verdad? Que incluso, digamos, a veces hasta a nivel institucional, a nivel de la caja se hacen, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario realizar algún tipo de encía. Hay muchos tipos de cirugía, hay muchos tipos de cirugías periodontales. Y a veces con la cirugía, con una serie de cuidados que se le dan al paciente que tenga en su casa y demás, hasta ahí ya se detiene el proceso. Es importante también siempre ser muy sincero con los pacientes, no crearles una falsa expectativa. A veces el problema, cuando ya uno lo logra detectar, ya está lo suficientemente avanzado como para que devolverse al estado inicial, o sea, al estado de encía natural, de hueso normal y eso, y no se logre, pero por lo menos detener el proceso. Con detener el proceso y que ahí no vaya a avanzar, es un logro muy importante para la mayoría de pacientes. A veces, perdón, el problema está tan grave que ya no hay nada más que extraer piezas dentales. Doctor, ¿y a qué edad más o menos se puede empezar a tener, si no se tienen los cuidados, problemas en las enfermedades de las encías? Ok, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? No existe una edad determinada. Hemos visto lamentablemente pues pacientes con gingivitis desde edades, digamos, ya en la adolescencia, ¿verdad? Sí. Pero sí es importante que desde adolescentes empezar, porque a veces los adolescentes por su propia rebeldía y demás, y les da pereza lavarse los dientes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empiezan los problemas, ¿verdad? Pero casi siempre, la mayoría de enfermedades periodontales son del adulto, entonces es un adulto joven, entonces casi siempre desde eso, de un adulto joven ya empieza a ver uno de los problemas, pero casi siempre vienen desde atrás, desde la adolescencia. Por eso, porque la gente le da pereza, porque no tienen los cuidados requeridos, no van al odontólogo, sino que van hasta que ya el problema esté bastante avanzado, ¿verdad? ¿Quién tiene más riesgo de padecer la enfermedad, los hombres o las mujeres? Bueno, es bastante parejo, por así decirlo, ¿verdad? Hay estudios que dicen una cosa, otros estudios incluso dicen que personas de ciertas etnias tienden a padecerlo un poco más o tener mayor predisposición, ¿verdad? A mí no me gusta decir eso porque a veces la gente podría como confiarse. Bueno, sí, yo soy mujer y sea principalmente un hombre, no tengo mayor problema. Ajá, exactamente. Entonces a mí personalmente por eso les digo que eso es como parejo. Sí. Pero buscando que el paciente se concientice y no se vaya a descuidar, ¿verdad? Le repito, hay estudios que dicen una cosa, otros estudios dicen otra, pero en general yo les digo que es algo que va, digamos, de manera pareja en todos los géneros, incluso en todas las etnias, ¿verdad? También. ¿Esto puede generar mal olor en...? Sí, a veces el paciente busca o va a consulta porque tiene un mal aliento, ¿verdad? Bueno, la halitosis o mal aliento tiene muchas causas. A veces no es exactamente de la boca, pero la gran mayoría de las veces sí.
Entonces uno empieza con una buena valoración del estado periodontal, de cómo están esas encías, de cómo está ese aparato de sostén del diente. Entonces muchas veces uno le explica al paciente que la litosis que está teniendo, que está sufriendo, es porque no está teniendo una buena técnica de cepillado, se le está acumulando comida entre el diente y la encía, o se le está acumulando comida en la lengua, que la lengua es un reservorio muy grande de a veces de contaminación, ¿no? Uno le explica siempre a los pacientes que es importante que cepillarse los dientes, ¿verdad? Pasarse el hilo dental, porque el hilo dental es la única forma de quitarse la comida que queda entre las piezas. Y por último, cepillarse la lengua. Por eso es que uno recomienda que el cepillo de dientes sea suave, o que incluso ahora hay algunos que son extra suaves. Eso le iba a consultar, doctor, porque a veces tendemos a pensar que entre más duro, eso es, yo no sé, sí, porque la gente en realidad cree eso, que entre más duro el cepillo y más duro se dé, más se limpia. Sí. Yo a veces le digo a la gente también, por ejemplo, el ejemplo del piso. Si usted tiene un piso de cerámica o de porcelanato, uno no le va a pasar un cepillo, se te llaman de raíz, ¿verdad? Sí, o de metal, correcto, porque lo va a rayar todo. Uno pasa una escoba y la escoba es suave y con eso barre todas las esquinas del piso. Con la boca es igual. O sea, tiene que ser preferiblemente un cepillo de dientes suave o incluso extra suave, para poder cepillar las piezas dentales y poder incluso cepillar la encía y la lengua. Imagínense lo que es pasarse por la encía un cepillo de dientes duro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso es un problema porque la gente se acostumbra. Entonces hay gente que ya lleva años de estar con el cepillo de dientes duro. Entonces lo que yo les digo a ellos es que es un cambio que debe hacerse de manera paulatina. Entonces el paciente que usa cepillo de dientes duro, yo le trato de explicar todo eso que les estoy diciendo y les digo que, bueno, que pasen a un cepillo de dientes medio, porque hay cepillo de dientes medio. Todos los cepillos, independientemente de la marca, en la cajita, en la parte superior, dicen el tipo de cepillo que es. Algunos dicen, bueno, duro, medio, suave, extra suave. Yo les digo, bueno, tal vez el cambio de duro a suave es un poco radical en algunas personas. Entonces, que pasen del cepillo de dientes duro al medio. Cuando ya se acostumbren al mediano, entonces pasen al suave. Porque sí, lamentablemente los que están acostumbrados al cepillo de dientes duro, donde pasan al suave, dicen, es que siento que no me limpio ajá, exacto, siempre. Siento que no me limpié la boca bien, siento que me quedan los dientes sucios. Entonces, en estos pacientes, todos los tratamientos dentales se individualizan para cada persona. Entonces, uno en esos casos de los pacientes que están acostumbrados al cepillo de dientes duro, les explica que pasen al mediano, cuando ya estén acostumbrados al mediano, al suave, y la mayoría de la gente lo logra, ¿verdad? ¿Y el cambio en los cepillos de dientes cada cuánto debe ser? Sí, bueno, la parte publicitaria dice que 2-3 meses, ¿verdad? Hay incluso cepillos de dientes que traen las cerdas dentales, ¿verdad? Que son los pelitos, digamos, con los que uno se limpia, que traen incluso un indicador que va cambiando de color, ¿verdad? Pero casi siempre yo les digo que vean la consistencia de las cerdas. Sí. Si están, digamos, todavía relativamente así como paraditas y funcionales, pues también. Pero si están así ya abiertas, ¿verdad? Preferiblemente cambiarlo. Pero en el promedio unos 2-3 meses. Así, hay gente, he visto casos de pacientes que tienen 6 meses de tener un mismo cepillo de dientes, un año. O prácticas un poco inadecuadas, como que gente que comparte un cepillo de dientes, ¿verdad? Aunque sí, parezca increíble, ¿verdad? Aunque fuera difícil de creerlo. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Eso es terrible porque, claro, como les dije hace un rato, una de las causas de la enfermedad periodontal son ciertas bacterias patógenas que uno tiene en la boca. Esas bacterias se pueden pasar incluso por el cepillo de dientes. O también se pueden pasar hasta con prácticas como un beso, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, ¿por un beso también? Exacto. Entonces, a veces les digo, bueno, a las personas que tienen su pareja estable o que no son, ¿verdad? Que son un poco promiscuos, que hay que tener cuidado con eso. Claro. Porque la enfermedad periodontal o los patógenos que causan la enfermedad periodontal se pueden pasar de persona en persona a través de algo como un beso, ¿verdad? Entonces, terrible pues utilizar el compartir cepillo de dientes o no tener cuidado en ese tipo de cosas, ¿verdad? La enfermedad periodontal podría tener relación con la caries, por ejemplo. Sí, exacto. Los patógenos, digamos, esos microorganismos que participan en la causa de la enfermedad periodontal, podrían algunos de ellos, pero no todos, ser también activos en la caries, ¿verdad? También, y también no solamente eso, sino que ese acúmulo de comida que el paciente no se limpia bien, que va a irritar la encía, también va a servir de sustrato para que otros patógenos, no necesariamente los mismos de la enfermedad periodontal, vayan a causar caries, ¿verdad? Entonces siempre a veces hay una relación entre caries y enfermedad periodontal. De hecho, las dos enfermedades dentales más comunes son la caries y la enfermedad periodontal. Entonces, no necesariamente los mismos patógenos son los que están implicados en ambos procesos, pero sí podría ser. Incluso la misma comida que no se elimina bien puede servir de sustrato, entonces es importante que eso quede claro. Y también algo que a mí me gusta explicarle a los pacientes que ya se ha visto en los últimos años,
una relación directa entre lo que es la enfermedad periodontal y la aparición de ciertas enfermedades sistémicas. Como que, bueno, todas esas bacterias que uno tiene en la boca podrían, a través del torrente sanguíneo, irse a otras partes del cuerpo. Entonces, ya se ha visto que hay pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad periodontal activa y que tienen algún tipo de padecimiento del corazón. Entonces uno les dice que la boca es importante tenerla limpia, no solamente por la boca en sí mismo, para que estéticamente uno se vea bien, para que no tenga uno mal aliento y demás, sino porque esa salud bucal puede repercutir en la salud general. No solamente en la aparición de ciertas enfermedades del corazón, sino que la misma diabetes. La boca es muy susceptible a los cambios de glicemias, ¿verdad? Sí. Glicemia es el nivel de azúcar en sangre. Entonces, hay pacientes diabéticos que están muy descompensados, que periodontalmente está muy mal. Pero ese estado periodontal inadecuado le tiende a perpetuar la diabetes. Entonces, tiene que haber un buen estado bucal para que el paciente a veces logre estabilizarse en su diabetes, ¿verdad? Y así como una serie de enfermedades más. Entonces, es importante que sepamos que la salud de la boca puede repercutir a mediano o a largo plazo en la salud de otras partes importantes del cuerpo, el corazón, la diabetes, ciertas enfermedades reumatoideas y demás. Entonces, para que también tengamos conocimiento de eso para tener un poco más de conciencia al respecto. Sí, ¿verdad? claro, doctor. ¿Y la alimentación? ¿Hay alimentación que nos ayuda? ¿Hay alimentación que nos perjudica? Ok, vamos a ver, la alimentación es muy importante para la nutrición de todo el cuerpo, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una alimentación balanceada y adecuada, vamos a tener una buena salud en general. Entonces, si tenemos una buena salud en general, pues vamos a tener también una buena salud de la boca. También hay alimentos que son, digamos, por su naturaleza o por su consistencia, tienden a quedarse con mucha facilidad pegados en los dientes y que tengan, digamos, una gran cantidad de azúcares y demás. Entonces es un sustrato todavía más rico para que las bacterias de la boca, ya sea, bueno, independientemente del tipo de bacterias, algunas produzcan caries, otras produzcan enfermedad periodontal. Entonces, sí, uno le explica a los pacientes que eso de que tratar de evitar los caramelos o los dulces o ciertas comidas que se puedan con facilidad quedar pegadas en la boca, hay que tratar de evitarlos por eso. Porque con respecto, digamos, a los caramelos, si uno se come eso y le queda muy pegado entre la boca y no se cepilló bien, ese montón de azúcar que quedó ahí entre las piezas dentales va a ser un sustrato para que las bacterias de la boca colonicen y puedan producir, les repito, la caries o la enfermedad periodontal. Doctor, ya para ir finalizando, ¿debe de haber un matrimonio de por vida, por así decirlo, entre el cepillo de dientes y el hilo dental? ¿Eso tiene que ser fundamental o se puede sustituir alguno de los dos? Porque yo he escuchado personas que dicen, pero yo uso enjuague bucal. Okay. Entonces, tal vez si nos explica. Claro, muy importante. De hecho, algo que yo les digo también a los pacientes, que una de las ventajas, si se le puede decir así, de la enfermedad periodontal, es que es algo que se puede prevenir. Okay. Entonces, al ser una enfermedad que se puede prevenir, entonces la prevención, valga la redundancia, es la clave del éxito. Lo que queremos es evitar que esto se llegue a dar, o sea, que el paciente llegue a un estado tal que pierda sus piezas dentales. Entonces, sí, efectivamente, ¿cómo es la prevención? La prevención es a través de una buena técnica de cepillado, utilizando el cepillo de dientes adecuado a cada paciente. Por eso es importante también ir al odontólogo, porque como les dije hace un rato, hay que individualizar el tratamiento de cada persona. No hay un cepillo de dientes estándar, como decirle, este se usa para todo el mundo. Sí. Entonces, hay que buscar el cepillo de dientes ideal para cada persona. Entonces, un cepillo de dientes adecuado en las condiciones que tiene que estar, porque también yo he visto casos de pacientes que, digamos, se cepillan los dientes con un buen cepillo de dientes, pero lo tienen guardado ahí, tirado, o pegado a otros cepillos de dientes, o gente que no sé por qué lo guarda en un vasito con agua lleno de hongos, y entonces el cepillo de dientes se vuelve más bien un problema, porque hay gente que no lo cuida, incluso, bueno, uno ha visto estas imágenes de cucarachas ahí alrededor del cepillo de dientes, es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, utilizar el cepillo de dientes adecuado para cada paciente con la técnica de cepillado correcta, porque hay gente que llega y hace no dura 5 segundos, ¿verdad? Sí. Y eso tampoco es así. El cepillado de dientes hay técnicas de cepillado y hay formas adecuadas para realizarlo. Entonces, un cepillo de dientes adecuado, utilizando una técnica de cepillado adecuada, y que el cepillo de dientes esté colocado o guardado en el sitio que corresponde, ¿verdad? Lo más recomendable es la nevera, ¿cierto? Bueno, hay gente que lo guarda en la nevera, hay gente que lo guarda, digamos, bien envuelto en una bolsita plástica, eso es un buen lugar también. Yo lo que les digo es que lo usen bien, que traten de secarlo bien, para que no quede, porque si queda muy húmedo va a
a guardar, digamos, mayor facilidad a guardar, digamos, suciedad. Entonces, tratar de secarlo bien y listo. Y bueno, en realidad en la nevera nunca lo había escuchado, ¿verdad? Pero de ahí, si hay gente que le sirve así, pues podría hacerlo de esa manera. Lo ideal es que esté lo más sequito posible y lo más limpio. Entonces, a veces como una bolsita plástica es una buena forma de hacerlo. Y lo que dijimos antes, que esté el cepillo de dientes en las condiciones ideales. Un cepillo de dientes no es de por vida. Ahora bien, el hilo dental es tan importante como el cepillado. O sea, no sustituye uno al otro, son un complemento, como se dijo, un matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque el cepillo de dientes no va a limpiar el espacio entre las piezas dentales, por más suavecito que sea. Entonces, para eso es el hilo dental. Ahora hay un montón de tipos de hilos dentales, de muchas marcas, de muchos tipos. El hilo dental también tiene su ciencia, es su forma de aplicarlo, por eso es importante que el paciente vaya al odontólogo para que le explique la técnica adecuada de pasarse el hilo dental, porque si no puede ser un problema también. Hay gente que se pasa la misma parte del hilo en todos los dientes. Entonces, en realidad lo que está haciendo es pasando la suciedad de un lado para el otro y ahí va. Entonces, hay una correcta técnica de aplicación del hilo dental. Entonces, es importante que el paciente vaya al odontólogo para que le explique la adecuada técnica. Y por lo que me dijo usted de los enjuagues son como un complemento. O sea, ningún enjuague va a sustituir de ninguna manera la adecuada técnica de cepillado. Hay gente que, por lo mismo, me parece una pereza, que qué pereza de cepillarme los dientes, entonces nada más se pone se aplica el enjuagatorio, lo pasan listo y dice, ya me limpié la boca, y eso definitivamente que no. El enjuagatorio, perdón, no sustituye ni el cepillado ni el hilo, es un complemento. Igual ahora hay muchas marcas. Lo ideal sería que utilicen los pacientes que les gusta utilizar el enjuagatorio, puede ser 1 o 2 veces al día, que sea un enjuagatorio que sea libre de alcohol, que no tenga alcohol. Hay algunos que incluso tienen flúor. El flúor es una sustancia que ayuda a remineralizar las piezas. Entonces, es tratar de evitar los enjuagatorios con alcohol y tratar de buscar que digan con flúor, ¿verdad? Ok, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La idea es que la charla sea lo más provechosa posible, explicándolo de manera más sencilla y muchas gracias a ustedes. Claro que sí, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una semana, así que pásenla bien. Hasta luego.